Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos, verso 12 hasta el verso 16. Josué capítulo 23, versículo 12 al verso 16. Dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado de vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os mandó, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá sobre vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Amén. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre una vez más. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque me concedes la oportunidad, la bendición de poder estar delante de ti, de tu pueblo, para ministrar tu palabra. Dame tu gracia, dame la unción fresca de tu Espíritu Santo. Tú conoces nuestra necesidad, la necesidad de tu iglesia. En esta hora, en este tiempo de la historia, Padre, ministranos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Vive Cristo para siempre. Quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título La apostasía y sus consecuencias. La apostasía y sus consecuencias. Gloria al Señor. Aquí encontramos en este capítulo 23 y capítulo 24 de Josué, encontramos a Josué dando sus últimas palabras. Aquí encontramos en el capítulo 24 el discurso de despedida de este gran hombre de Dios. Como él lo dice también en el capítulo 23, ya era un anciano, habían llegado sus días, alabado sea el Señor, para partir, por decirlo así, de esta tierra. Y como era normal, en él había esa preocupación de lo que iba a suceder con el pueblo de Dios después que él no estuviera. Y después que no estuviera esa generación que había conocido a Dios, esa generación que había honrado a Dios y que había sido fiel al Señor. Y de hecho la palabra dice que mientras estuvo Josué, ellos se mantuvieron fieles. Y después que tuvo toda la generación que había estado con Josué, el pueblo se había mantenido fiel a Dios, había honrado a Dios. Pero luego que ya no está Josué
y no está esa generación que había estado al lado de Josué, vemos cómo el pueblo se desubica, cómo el pueblo de Dios se desorienta, se aparta de Dios, y todos conocemos la historia y sabemos cómo sufrieron las consecuencias de su apostasía y de su indiferencia espiritual. Así que aquí encontramos a Josué, un hombre que conocía las debilidades del pueblo de Israel. Y lo encontramos antes de morir. Él reúne al pueblo y él le da mandamientos para ayudarles, alabado sea el Señor, en áreas que ellos habían sido muy débiles, en áreas donde ellos habían sido vulnerables, alabado sea el Señor, en esas áreas donde ellos necesitaban, por decir así, ese refuerzo, esa fortaleza. Encontramos a Josué instruyéndolos, orientándoles, advirtiéndoles, alabado sea el Señor, y esa cuestión en la que ellos habían sido vulnerables y habían fallado y habían fracasado continuamente era en la apostasía. Esta palabra apostasía nos habla de volver atrás. La palabra apostasía nos habla de recaer. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mire que en primer lugar podemos ver cómo Josué describe la forma en la que el pueblo de Dios iba a caer en la apostasía. Usted mira el verso 12 y se da cuenta cómo describe él esa apostasía en el pueblo de Dios. Dice: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Entonces, en el verso 12, él describe la apostasía del pueblo de la siguiente manera. Primero, dice que ellos se iban a apartar de Dios y se iban a apartar de sus mandamientos. En segundo lugar, dice que ellos se iban a relacionar amistosamente con la idolatría y con la gente de su tiempo. Esa relación amistosa que ellos iban a tener con la gente que había quedado de los cananeos, de los fereceos, de toda esta gente, porque Dios no los echó a todos. Todos no fueron destruidos. Quedó una parte de ese pueblo y ellos, alabado sea el Señor, luego se mezclaron con ellos de manera amistosa y se enredaron en toda la clase de apostasía, en toda la clase de idolatría que estas naciones habían practicado. Luego dice también el verso 12, en tercer lugar, que no solo se iban a relacionar amistosamente con ellos, sino que iban a concertar matrimonio con ellos. Entonces, cosas que Dios había prohibido rotundamente a los israelitas. Dios les había prohibido que no se mezclaran, que no se casaran con mujeres que no fueran del pueblo de Israel y con hombres que no fueran del pueblo de Israel, precisamente porque Dios quería evitar que esa relación pudiera llevarlos a la idolatría, pudiera llevarlos al pecado y pudiera llevarlos a apartarse del Señor. Bendito sea Dios para siempre. El verso 7 de este capítulo 23 nos dice que el resultado de haberse apartado ellos de Dios, de haberse relacionado amistosamente con la idolatría, de haber concertado matrimonios con personas que no eran del pueblo de Dios, el resultado es, el verso 7 dice que ellos terminaron honrando y adorando a sus ídolos y sirviéndole también a ellos. Esto es,
apostasía. Verso 7 dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Entonces, en ese verso, él describe la forma en la que el pueblo iba a caer en la apostasía. Los está advirtiendo porque ellos eran sensibles a eso. Eran sensibles a apartarse de Dios. Fácilmente se podían enredar, alabado sea el Señor, con la adoración a ídolos falsos. Bendito sea Dios. Mire, hermano, que ese peligro que Josué resaltaba y le preocupaba en el pueblo de Israel, el peligro de la apostasía, es un peligro constante hoy para la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Y la iglesia, como pueblo de Dios, hoy también tiene que enfrentar el peligro de la apostasía. La iglesia se expone hoy y a través del tiempo con facilidad a esto. Por eso usted ve que el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, él hacía énfasis también en esta parte y alzaba su voz fuerte y amonestaba también al pueblo de Dios, amonestaba a los pastores, amonestaba a los líderes para que ellos se cuidaran, para que ellos tuvieran en cuenta la palabra. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 29 y verso 30. Hechos capítulo 20, verso 29 y verso 30. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y luego mire lo que dice en el verso 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces mire que esa preocupación que había en Josué por el pueblo de Israel es la preocupación que ahora Pablo tiene por la iglesia. Y él reúne a la iglesia, reúne a los líderes, reúne a los ministros y les dice: porque yo sé que después de mi partida, después que no esté aquí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño. O sea, van a entrar a destrozar, van a entrar a desbaratar, a destruir, a dañar. Pero lo terrible está hablando de esa apostasía. Está hablando de cómo el pueblo de Dios iba a ser vulnerable. Y cómo con el paso del tiempo, alabado sea el nombre de Cristo para siempre, el pueblo, reitero, iba a ser vulnerable y se iban a levantar, dice, de en medio de ellos. Hablando de la apostasía, dice, se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, entrarían a ellos. Pero luego les dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ese cuidado también tenía que tenerlo y lo tiene que tener la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Uno la apostasía la puede mirar desde dos puntos de vista. Está el apóstata, que es el que se aparta, se aleja, pisotea la sangre de Cristo, tiene en poco la palabra, hace todo lo contrario, teniendo el conocimiento de la verdad, hace todo lo contrario a esa verdad. Pero tenemos el apóstata teológico,
que es la persona que no se ha apartado de la iglesia. Está en la iglesia, pero es un apóstata. Entonces está el apóstata moral, pero está el apóstata teológico también. O sea, es la persona que está en la iglesia, pero no cree en las verdades de las Sagradas Escrituras. Usted encuentra cantidad de gente dentro de la iglesia, incrédulos. No creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en el bautismo del Espíritu Santo y en una cantidad de cosas, pero ellos no están afuera, están ahí. Por eso Pablo dice que llegarían unos que entrarían para hacer daño. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Entrarían, pero luego dice, y de vosotros mismos. O sea, nosotros como parte de la iglesia tenemos que tener cuidado también. Porque está diciendo que dentro de la iglesia también se levantarían apóstatas. Y se levantarían personas que iban a motivar al pueblo a la apostasía. Porque usted puede estar diciendo una verdad de las Escrituras, Cristo viene pronto, y el que está al lado puede estarle diciendo, eso es mentira, el Señor no viene. Él ya vino. Y una cantidad de cosas que pues no vamos a entrar en detalles, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces todos sabemos que el principio, el propósito de la apostasía es, alabado sea el Señor, el abandono de la fe. Un apóstata es el que abandona la fe, es el que abandona esos principios bíblicos, doctrinales que el Señor enseña en su palabra. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos viviendo los postreros tiempos, algunos que iban a ser, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que tener mucho cuidado. Hoy estamos en los postreros tiempos. Bendito sea el Señor. Y dice que muchos, algunos, se iban a apartar de la fe, se iban a apartar de los verdaderos principios bíblicos, porque iban a quitar su enfoque de la palabra de Dios y iban a prestar oído a espíritus engañadores. Y luego dice, y a doctrinas de demonios. Entonces usted va a encontrar personas que usan la palabra y hablan de la palabra, pero la doctrina que enseñan no son doctrinas de Dios. Toman la palabra, tergiversan la palabra, la sacan totalmente de su contexto y enseñan cantidad de herejías y de cosas que lamentablemente a muchas personas les gusta. Y terminan engañándolos y terminan confundiéndolos. Hay que tener cuidado. Bendito sea el Señor, porque hoy muchas personas están escuchando un mensaje, pero es un mensaje que está siendo transmitido por espíritus engañadores. Satanás también predica la Biblia. Satanás la conoce y la conoce mejor que nosotros. Y si va y puede usar las mismas escrituras para confundirnos a nosotros. Puede usar las escrituras y puede usar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ha enseñado para confundirnos, para tergiversar la verdad de Dios, para cambiar la verdad de Dios y llevarnos al pecado. Mire lo que pasó con Eva. A Eva la llevó a dudar de lo que Dios había dicho.
De todos los árboles del huerto podéis comer. Eva le dijo, no, de todos los árboles del huerto no podemos comer. De todos los árboles del huerto podemos comer. Del que no podemos comer es del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque Dios dijo que el día que comamos de él, ciertamente vamos a morir. Y le dijo, no, morir. No. Usted sacó de contexto lo que Dios le dijo. Eva, usted tergiversó la palabra. No. Usted no le está dando la interpretación correcta a lo que Dios le dijo. No va a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto de este árbol van a ser como él. Y ya conocemos la historia. Lo que Dios le había dicho a Eva que no se podía comer, que no se podía tocar, que era malo, dice que cuando Satanás le tergiversa la palabra, cuando este espíritu engañador toma la misma palabra que Dios le ha dado a Eva y le da un giro, ella termina viendo lo malo, termina viéndolo como bueno. Lo desagradable termina siendo agradable. Lo que no se debía hacer, ella considera que ahora se puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire que se le acerca al mismo Hijo de Dios y usa la palabra. Usa la palabra para atentar al mismo Cristo, hermano. Se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Yo sé que ahí dice que usted es hijo de Dios, que usted es el Mesías, que es el enviado al mundo. Tantas cosas quiso decirle con esa palabra. ¿Y quién como él para saber que el que estaba ahí era el Hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Oiga esto tan hermoso, escrito está. Escrito está. Luego lo lleva a la parte, al pináculo del templo. Era la parte más alta del templo. Y le dice, tírese, porque escrito está, a sus ángeles enviará. O sea, conocía la palabra. Le citó la palabra a Cristo. Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces usted va a ver que Satanás toma la palabra, la tergiversa la palabra para engañar a muchos. Bendito sea el Señor. Y mire que ese carácter de apostasía y de abandono de fe que hay hoy en la iglesia, dice Timoteo que es alimentada, es alentada por falsos maestros. 1 Timoteo capítulo 4, verso 2 y verso 3, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir cosas que la misma palabra de Dios dice que no hay problema y que es una bendición hacerlo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire que el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque si a usted viene una persona que usted no conoce
y viene a decirle cosas y a tratar de mover sus fundamentos bíblicos, usted le va a decir: no, mira, hágame el favor y me respeta. Yo conozco la palabra, usted a mí no me va a confundir, yo estoy claro en las cosas, así que por favor, ni siquiera sé quién es usted. Pero Pablo está diciendo: van a venir de afuera, pero también se van a levantar de ustedes mismos. De pronto al de afuera no le prestamos atención, pero sí le vamos a prestar atención al que se levanta entre nosotros mismos, al que nos conoce. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A la persona que en un momento pudo haberle enseñado algo y mañana le dice: hombre, hermano Mario, lo que pasa es que yo en esta parte que le enseñé me confundí y ahora le quiero enseñar cómo es. Ah, sí, no, si usted lo dice, Pastor Mario, si usted lo dice, eso es palabra de Dios. Si usted lo dice, eso es palabra del Señor y te alabamos, Señor. Eso es lo que usted diga. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo que ha llevado a muchas personas deliberadamente a apartarse del Señor, a alejarse del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la apostasía es peligrosa, hermanos. Si después que uno conoce la verdad, como hablábamos un domingo en la escuela dominical, después que uno ha gustado el don de Dios, ha gustado la palabra, el Espíritu de Dios, ha disfrutado de la bendición de Dios, volver atrás es muy peligroso. Es muy peligroso. Y estamos viviendo tiempos de abundante apostasía. Y a medida que se acerque la venida del Señor, hermano, la apostasía va a correr como un río. Y muchos apostatarán de la verdad, de la fe, alabado sea el Señor, y se apartarán y se alejarán. Terrible, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, versos muy conocidos por todos nosotros. Aleluya. Verso 20, verso 21. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿qué nos llevó a apartarnos de esas contaminaciones del mundo? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y oiga lo que dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bendito sea el Señor. Mejor, dice el apóstol Pedro, les hubiera sido no haber conocido al Señor. O sea, si después de conocerlo a Él y gustar el don de Dios y la bendición de Dios, uno vuelve a revolcarse en la idolatría, en el pecado, en cosas que lógicamente la palabra de Dios prohíbe, alabado sea el nombre del Señor, es peligroso. Si después de yo gustar el don de Dios, mañana termino diciendo, no, ese sacrificio de Cristo en la cruz no salva. La sangre de Cristo no tiene poder para limpiar de pecados. Y comenzar a hablar una cantidad de herejías y cosas que van en contra de la palabra, esa persona coloca en riesgo altísimo la salvación de su alma. Es muy diferente a un creyente que por sus debilidades y su desliz se aparta, y cual hijo pródigo vuelve otra vez, el Señor lo recibe con brazos abiertos.
Y siempre el Señor está pendiente de aquel que va a volver a Él, y que hay gente que aunque no está en la iglesia, pero ellos saben que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. Hay gente que se ha apartado de los caminos del Señor y dicen: hermano, sí, yo me he apartado, me aparté por mi descuido, me aparté por mi pecado, pero yo sé que el único que me puede perdonar es el Señor, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme, y tienen esa fe clara. Alabado sea el Señor. Es muy diferente a todo aquel que se aparta y dice: no, el sacrificio de Cristo no sirve para nada. La sangre de Cristo no tiene poder para limpiarme de mis pecados. Entonces, si una persona que gustó el don de Dios, que disfrutó de la presencia del Espíritu, que es de verdad una persona que tuvo un encuentro con Dios y se aparta de Él, ¿qué otro camino le queda? No puede encontrar otra senda para ir al cielo, solo a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces mire que Josué le habla a Israel y le dice las consecuencias que iban a venir sobre ellos por causa de la apostasía. Porque el apartarse de Dios, el alejarse de los mandamientos de Dios, les iba a traer a ellos consecuencias. Verso 12, volviendo a Josué capítulo 23. Verso 12 y verso 13. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Una de las consecuencias que iba a venir sobre ellos por causa de la apostasía era que iban a retroceder. La apostasía iba a hacer que ellos volvieran atrás, y de eso se trata esta palabra apostasía. Otra consecuencia que iban a tener por causa de la apostasía era que iban a perder el poder. El verso 13 dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. El éxito que ellos habían tenido como nación dependía de Dios. Las victorias que habían tenido como nación dependía de Dios. El éxito que habían tenido en las guerras y con todos sus enemigos dependía de Dios. Ellos estaban donde estaban por causa de Dios. Todas las victorias, todos los resultados buenos, maravillosos que disfrutaban, era el resultado de Dios. Era el poder de Dios manifestado en ellos para esas victorias. Si ellos se apartaban de Dios, si ellos retrocedían, si ellos volvían a la apostasía, iban a perder ese poder. Aleluya. Iban a perder ese poder que les daba la victoria. Hermano, usted y yo hoy estamos donde estamos por el poder de Dios. Somos lo que somos por el poder de Dios. Nos hemos mantenido a pesar de las vicisitudes de la vida por el poder de Dios. Lo que nos ha guardado en medio de todas las dificultades ha sido el poder de Dios. De hecho, el poder de Dios nos ayuda a permanecer y a perseverar en la vida cristiana. La apostasía hace que el creyente pierda el poder. Cuando una iglesia se vuelve a la apostasía, se aleja de Dios, de su palabra, esa iglesia pierde el poder. Pero no solo iban a perder el poder, iban a perder el bienestar. Porque la presencia de Dios y el permanecer ellos fieles a Dios, hermano, hacía que sus enemigos fueran sometidos. Y aunque estaban ahí con el propósito y la intención
de hacerles daño, Dios tenía su mano ahí. Dios tenía a sus enemigos sometidos, controlados. Usted ve que cada vez que Israel se rebelaba contra Dios, era como si Dios abriera la puerta de sus enemigos y le dijera: atáquenlos. O sea, cuando ellos pecaban contra Dios, sus enemigos se fortalecían. Cuando ellos honraban a Dios y eran fieles, sus enemigos estaban sometidos. Pero cuando ellos le fallaban a Dios, era como si los enemigos recibieran una porción de poder para atacarlos. Mire el mismo verso 13, la parte final, dice: sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos. Alabado sea el Señor. O sea, la apostasía iba a hacer que ellos perdieran el bienestar. Pero no solo eso, también otra consecuencia de la apostasía de ellos era que iban a perder la capacidad de conservar la bendición que Dios les había dado. Y esa bendición era la tierra prometida. La parte final del verso 13 dice: hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios les había dado una buena tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Alabado sea el Señor. Si ellos se volvían atrás, si ellos se rendían ante la apostasía, iban a perder la capacidad de conservar, de mantener esa bendición que Dios les había dado. Bendito sea el nombre del Señor. De verdad que Dios nos ayude a conservar, a retener la bendición que Dios nos ha dado, porque Dios ha bendecido su vida, hermano. Hermano, Dios ha bendecido su vida. Amén. Nosotros somos conscientes de la bendición de Dios en nosotros. Esa bendición se va a conservar si nosotros seguimos honrando a Dios. Si buscamos a Dios y nos rendimos ante Él, vamos a recibir de Él esa capacidad para conservar la bendición que Dios nos ha dado. Aleluya. Y para terminar, ¿qué tenían que hacer ellos para no caer en la apostasía? Para no ser presa, para no ser víctimas de la apostasía. El verso 6 nos dice dos de las cosas que tenían que hacer. Esforzaos pues mucho, dice, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Entonces, lo que tenían que hacer en primer lugar era esforzarse en guardar la palabra. Esa palabra que Dios les había dado. Ellos tenían que esforzarse y dice: esforzaos mucho. O sea, tenían que haber un esfuerzo total para ellos guardar la palabra. Lo segundo que tenían que hacer era esforzarse en obedecer esa palabra que ahora tenían guardada. Esa palabra que ahora conocían. Esa palabra que ahora sabían. Porque a eso nos llama Dios. No solo a conocer la palabra, sino a obedecer esa palabra que conocemos. Porque uno puede ser muy buen conocedor de la palabra, pero poco, como dice Santiago, poco hacedor de la palabra. Entonces tenían que esforzarse por guardarla y tenían que esforzarse por obedecerla. Alabado sea el Señor para siempre. Esa obediencia los iba a llevar, como dice el verso 7, a no mezclarse con las naciones que habían quedado. Amén. Aleluya. Dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Aleluya. Pero en el verso 11, hermanos,
algo más que ellos tenían que hacer para no caer en la apostasía era tener cuidado de su relación personal con Dios. Mire que el verso 11 dice: guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guarda pues con diligencia, le dice, vuestras almas. ¿Para qué? Para que améis a Jehová tu Dios. Bendito sea el Señor. Si hay algo, hermanos, que nos va a ayudar a no volver atrás, si hay algo que nos va a ayudar, aleluya, para seguir adelante, para no caer en esa apostasía que hoy está azotando a mucho pueblo de Dios y los está llevando a retroceder y está haciendo que muchos vuelvan atrás y que muchos abandonen la fe, hermano, es el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. Porque uno no se debilita de la noche a la mañana. Uno no se va al mundo de la noche a la mañana. Uno no se va al pecado de la noche a la mañana. Uno no se entrega a hacer lo que Dios prohíbe en su palabra de la noche a la mañana. Eso es un proceso que se va dando de manera lenta, de manera paulatina, a veces sin darnos cuenta. Se forma fisura en nuestra vida espiritual. Comenzamos a desmoronarnos de manera muy lenta. Alabado sea el Señor en nuestro hombre interior, y vamos perdiendo esa fe, vamos perdiendo esa confianza en Dios, esa confianza en su palabra, nos vamos debilitando, y cuando queremos a veces reaccionar, vamos lejos. Vamos lejos. Hemos hablado en algunas ocasiones, hay un texto muy hermoso en Hebreos, donde dice que tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos. Y uno, cuando habla de deslizarse, uno se puede deslizar de manera brusca, que usted va caminando y usted no se dio cuenta que ahora se cayó. Pero esa manera de deslizarse que habla ahí en hebreo no es esa manera brusca, por decirlo así, es esa manera tan lenta. Y para hablar de ese desliz habla de las embarcaciones que están amarradas a un puerto y comienzan las olas con toda su calma a mover la embarcación. Y la soga que está amarrada, que no está bien amarrada, con el vaivén de las olas y el movimiento comienza a soltarse. Y se va soltando, pero es de una manera tan sigilosa que se suelta. Y la embarcación comienza a irse. Y se va. Y como el mar o el río no está embravecido, sino sereno, mi mar es sereno, entonces se le va yendo la embarcación. Y cuando la persona reacciona, se fue la embarcación, o si está durmiendo en la embarcación, va lejos, o si está durmiendo en la casa flotante, va lejos. Ese es ese desliz que a veces sucede en uno y uno no se da cuenta. Cuando uno se da cuenta es cuando el derrumbe, el fracaso, la caída, cuando ya uno va lejos y dice: Dios mío, ¿a qué hora? ¿Cuándo me sucedió esto? ¿Por qué no me di cuenta? Bendito sea el Señor. Por eso ellos tenían que tener mucho cuidado de su relación personal con Dios. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego le dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
A veces uno dice, no importa oír la palabra de quien sea y meterse uno donde sea, o después que estén hablando la palabra, si es la palabra de Dios, no importa. Usted escucha a muchas personas decir eso. O sea, lo importante, si alguien está hablando la palabra de Dios, así sea el diablo, hay que entrar uno a escucharla. No, la Biblia dice que no. Pablo dice, Timoteo, tenga cuidado de usted, primero de usted. El Señor nos manda a nosotros, a los predicadores, a los líderes, a los hermanos de la iglesia, antes de tener cuidado de cada uno de ustedes, a tener cuidado de uno mismo. Tenga cuidado de usted mismo, haga un autoexamen en su vida, en su relación con Dios. ¿Cómo está su vida? Si usted está en la fe, si usted todavía, si de verdad Cristo todavía está en usted, si de verdad usted se mantiene en esa sintonía con Dios. Porque yo puedo estarle diciendo a usted, Cristo viene, y no estar preparado para irme con Él. Amén. Puedo estar motivando a otros para que se acerquen a Dios y yo me estoy alejando de Él. Él le dice, tenga cuidado de usted mismo. Y luego le dice, y de la doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas que están claras en las Sagradas Escrituras. Amén. Tenga cuidado de usted y tenga cuidado de lo que enseña. Y luego le dice, persista en eso. Porque haciendo eso, teniendo en cuenta la palabra, obedeciendo la palabra, se salvará usted y la gente que lo oye. Porque si usted se va por el camino equivocado y la gente lo sigue, se pierde usted y se pierde la gente que lo sigue también. Por eso uno no puede decir, no. Hay que tener hoy mucho cuidado, hermano, con este asunto de las redes sociales. Las redes sociales son una gran bendición si las utilizamos de la manera adecuada para transmitir la palabra como lo estamos haciendo hoy. Pero hermano, hay que tener mucho cuidado hoy con lo que oímos a través de las redes sociales. Usted encuentra cantidad de enseñanzas que usted dice, no, es que estaba enseñando la palabra. Pero uno se encuentra a veces con hermanos y uno dice, Padre Celestial, ¿a usted qué le metieron en la cabeza? Qué triste que usted, como yo le decía a un hermano, toda la vida en la iglesia, sentado todos los días en el templo de la iglesia. ¿Y qué pasó con todas las enseñanzas que usted recibió? Para que usted me venga a salir con esta cantidad de cosas, por favor. Eso uno medio lo puede tolerar en una persona que hasta ahora esté comenzando. Pero usted con tanto tiempo en la iglesia y que usted salga con esas herejías, le dije, porque eso que usted está hablando, hermano, son herejías. Son herejías. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Porque uno corre el riesgo, si uno está en la iglesia y no cree a la verdad, corre el riesgo de que su corazón se abra para creer a la mentira. Hay que tener mucho cuidado con la apostasía. Amén. Fue la advertencia de Josué a Israel y es la advertencia que Dios nos hace hoy a todos nosotros a través de su palabra. Vamos a estar de pie, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios eterno, Dios maravilloso, ayúdanos. Mira el tiempo que estamos viviendo, Padre. Mira cómo se alienta hoy, Dios, la apostasía. Cómo se alienta hoy el descarrío, el descuido espiritual. Ayúdanos, Señor, a examinarlo todo y a retener lo bueno, a no prestar oído, Dios mío, a enseñanzas que nos van a alejar de ti, que nos van a alejar de tu palabra,
Dios, glorifícate de manera especial. No queremos volver atrás. No queremos perder el poder, la vida que hemos recibido de ti. Que cada día, Señor, tengamos claridad en tu palabra. Hoy el tiempo que estamos viviendo, Señor, tiempos peligrosos. Hoy más que nunca, Señor, estamos seguros de tu venida gloriosa. Aleluya. Y mira cuánto pueblo tuyo se descuida, Padre. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y danos el poder para permanecer, para continuar. Aleluya. Para obedecer la palabra, para retener la palabra que nos has enseñado por tantos años, Señor, a estar claros y definidos en tu palabra, a no dudar, Señor, a afirmarnos hoy más que nunca en esa buena palabra que tú has sembrado en nuestro corazón. Gracias, Señor, aleluya.